Hola, bienvenidos a este nuevo video. Este mensaje que les voy a leer fue inspiración de unas palabras que mencionó un ser querido que estaba muy enfermo. Es de mi abuelo. ¿Ya para qué? Mi abuelo un día me dijo, ¿ya para qué quieren verme cuando estoy aquí? ¿Ya para qué vuelven estando yo aquí? ¿Ya para qué oran por mí? Si lo único que hay en sus corazones es odio hacia mí. ¿Ya para qué? Si solo lo que piensan de mí es todo negativo. Su ego, su orgullo no permitió ver todo lo positivo y los sacrificios que hice por ellos. La vida es aquí y ahora. Las acciones, el perdón, el amor es ahora. Solo se vive una vez. Recuerda, tú también vas a llegar a esa edad. Sí, y ahí vas a entender muchas cosas que juzgaste. Unido a esto, también les quiero leer una historia que es de un libro que se llama Esperanza Perdida, Esperanza Recobrada, que se refiere sobre el trasfondo de cómo se frustró en realidad la esperanza. Esto es un libro cristiano y fue escrito por Ellen G. White. Entonces, la historia se llama Una lección de amor hacia los padres. Los ojos de Jesús se pasearon sobre la multitud que se había reunido para contemplar su muerte y vio a los pies de la cruz a Juan que sostenía a María, su madre. Ella había regresado al lugar donde se desarrollaba la terrible escena, pues era incapaz de permanecer durante más tiempo alejada de su hijo. La última lección del Señor estuvo relacionada con el amor hacia los padres. Contempló el rostro dolorido de su madre y enseguida miró a Juan y dijo dirigiéndose a ella, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a continuación dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27. Juan comprendió perfectamente las palabras de Jesús y el sagrado cometido que se le había confiado. Inmediatamente alejó a la madre de Cristo de la terrible escena del Calvario. Desde ese momento la cuidó como todo un buen hijo lo haría y la llevó a su propia casa. El ejemplo perfecto de amor filial dado por Cristo resplandece sin haber perdido su fulgor en medio de las penumbras del pasado. Mientras soportaba su aguda tortura, no se olvidó de su madre e hizo todas las provisiones necesarias para asegurar su futuro. La misión de la vida terrenal de Cristo estaba casi terminada. Tenía la lengua seca y exclamó, tengo sed. Empaparon una esponja con vinagre y hiel y se la ofrecieron para que viviera. Cuando la probó la rechazó. Entonces el Señor de la vida y la gloria comenzó a agonizar como rescate por la especie humana. El sentimiento de pecado que acarreó la ira del Padre sobre el sustituto del hombre contribuyó a que la copa que bebía fuera tan amarga y quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Continuemos por acá. Como sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de la raza humana fue depositada sobre Cristo. Se lo contó entre los transgresores para que pudiera redimirlos de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán de todas las épocas oprimía su corazón, y la ira de Dios y la terrible manifestación de su disgusto frente a la iniquidad llenaron de consternación el alma de su Hijo. El apartamiento del rostro del Padre en esa hora de suprema angustia atravesó el corazón del Salvador con un pesar que jamás podrá comprender plenamente el hombre. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludible angustia que llenó su alma cuando su Padre ocultó su rostro de él, hablan al hombre diciéndole, por amor a ti, el Hijo de Dios consintió en permitir que estos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los demonios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. El que calmó las airadas olas por medio de su palabra y caminó por las ondas coronadas de espuma. El que hizo temblar a los demonios y logró que huyera la enfermedad al toque de su mano.
el que resucitó muertos y abrió los ojos de los ciegos, se ofreció en la cruz como el único sacrificio en lugar del hombre. Él, el portador del pecado, soportó el castigo legal que merecía la iniquidad y se hizo pecado por el hombre. Satanás hirió el corazón de Jesús con sus fieras tentaciones. El pecado tan aborrecible a su vista se acumuló sobre él hasta hacerlo gemir bajo su peso. No es de extrañar que su humanidad temblara en esa hora terrible. Los ángeles fueron testigos asombrados de la desesperada agonía del Hijo de Dios, mucho mayor que su dolor físico que casi no sentía. Las huestes celestiales se cubrieron el rostro para no ver la escena tan terrible. La naturaleza inanimada manifestó compasión hacia su agonizante e insultado autor. El sol no quiso contemplar la terrible escena. La plenitud de sus rayos resplandecientes estaba iluminando la tierra a mediodía, cuando de repente pareció desaparecer. Espesas tinieblas, como producidas por un sudario, rodearon la cruz y los alrededores. Las tinieblas duraron 3 horas completas. A la hora nona la terrible oscuridad desapareció para la gente, pero siguió envolviendo al Salvador como si fuera un manto. Los furiosos relámpagos parecían dirigidos contra él mientras yacía colgado de la cruz. Entonces Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, les quise leer esta historia porque es muy importante que comprendan la esencia que es de valorar a tus padres. Es verdad que a veces no entendemos los sacrificios o cómo responden nuestros padres ante situaciones o nos tratan de cierta manera, pero de alguna manera tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Puede que ese padre te haya hecho daño, te haya lastimado, pero si tú decides perdonar, estás dejando ir todo ese peso, todo eso que te lastima. Entonces les quería compartir este mensaje para que valoren a sus padres. Si es una persona que es muy difícil de entender, de comprender, si te ha hecho mucho daño, está bien, lo comprendo. Debes alejarte e irte de ese lugar, pero trata de que cuando te vayas sea perdonando y sacando todo ese dolor, porque todos en algún momento en la vida cometemos errores, no somos perfectos. Los padres que son padres no tienen como una guía de cómo criar a sus hijos, lo hacen con su sentido o con enseñanzas de sus padres también, de cómo les enseñaron a ellos. Entonces trata de no juzgar, trata de ponerte en los pies de la otra persona, de por qué lo hizo o por qué razón se comporta de cierta manera. Y eso no significa que por venganza o por tus papás ser de cierta manera también tú lo tengas que ser. No, tú sé tú mismo, tú vive tu vida para bien, como eres tú. Pero lo único que yo quería transmitirles con este mensaje es que no podemos juzgar, porque no somos perfectos, como les digo. Todos somos seres humanos, tenemos cosas buenas, cosas malas. Pero asimismo, cuando están ahí de por medio de nuestros padres, siempre debemos procurarle lo mejor para ellos, porque es algo que la vida siempre te va a recompensar cuando estás ahí con ellos, y no vas a cargar con tu conciencia porque no lo hice, o porque no le di la oportunidad, porque no hablé esto, porque no le dije esto. Así que eso es lo que quería compartirles el día de hoy.